Hombres y mujeres del mundo, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo marcha su diario vivir? La familia, los hijos, la compañera o compañero. ¿Se siente la armonía, la felicidad en el hogar o hay tristeza? Son cosas que a uno le gustaría saber, ver cómo vive, cómo se siente el humano. Fíjate, hoy quiero hablar contigo sobre cuánto guarda relación con el transporte público. Entendemos por transporte público todo lo que se mueve para transportar ciudadanos y ciudadanas de un pueblo, de una ciudad, o también todo aquel transporte que interconecta pueblos diferentes, municipios diferentes, ciudades diferentes en un país. Y ese transporte público es clave para el desarrollo económico y social de cualquier país. Ese transporte público tiene que ser ágil y tiene que dar lugar a que tú llegues a tiempo, en el menor tiempo posible. Por ejemplo, de Santiago a la capital, de Santiago a Montecristi, a Santiago Rodríguez, o Samaná o Higüey. No durar horas interminables. Pero no solo en el tiempo, sino la paz, la tranquilidad que debe llevar consigo el movimiento del traslado, donde tú no estés bajo la presión del acumulamiento, de tapones, que tú no transites solo bajo los efectos del inconveniente que tú no puedes ir a las millas que se te permite porque constantemente hay policía acostado en la carretera cada X cantidad de metros, o porque el transporte es obsoleto, te mueve en autobuses, carros que están ya detalalados en el tiempo y no reúnen las condiciones. Tiene que haber una coyuntura de armonía que dé lugar que haya una extensión de red vial y la modernización de forma constante, permanente y sucesiva en el tiempo de lo que es el transporte público de un país como el nuestro. Aquí tenemos una estrechez y limitación en el transporte público. En primer lugar, no hay una política de Estado que regule el transporte público. Está más en manos del sector privado, sindicatos, asociaciones, compañías. Hoy son compañías, ya no son sindicatos. Nunca fueron en sí sindicatos, fueron negocios, fueron comercios. El Estado lo dejó en mano privada. El Estado no se preocupó, cuando hablo del Estado, de los gobiernos que han dirigido el Estado, desde antes hasta después de la muerte de Trujillo, por llevar a efecto una política de carreteras, de la parte vial, donde sean anchas, con varias modalidades, vías, no solo dos para ir, dos para venir, y que estén bien trazadas, donde cuando se tome una curva, la construcción esté a tono con los ángulos, con el respeto de los ángulos. Un ingeniero podría hablar de eso, yo no. Pero lo sentimos cuando vamos en las carreteras, cómo están trazadas las líneas, y el peligro constante y permanente, porque puede perderse el equilibrio, el timón, el control. Tenemos nosotros autobuses, pero autobuses privados que van y vienen a La Vega, de La Vega a Macorís, de La Vega a la capital, a Puerto Plata.
Pero el Estado como tal no ha desarrollado una política. Y ocurre que yo me encuentro que en un país muy grande, con un territorio muy vasto y con más de 1.450 millones de habitantes, donde el Estado dirige la política de transporte, donde el Estado controla, decide, determina qué hacer y cómo hacer, no solo en las carreteras, sino en el tipo y la naturaleza de los vehículos, que es China, la extensión de la red vial y la modernización del transporte público en China han sido factores determinantes para su crecimiento económico. Tú te encuentras trenes, tú te encuentras autobuses, tú encuentras vehículos, tú encuentras que los ríos han sido adaptados para que se conviertan también en vías de transporte, creando barcos especiales para los ríos. Y estamos hablando de 1.450 millones. En cualquier punto de la China hay decenas de millones de habitantes. Solo hay que ver cuánto hay en Beijing, cuánto hay en Shanghái. Más de 15 millones en esas ciudades y cómo hay un movimiento. Pero todo ese transporte moderno, un tren, un monorriel, teleférico, bien programado, en la ruta o las rutas, en las paradas que es donde vive el pueblo. No pase lo que ha ocurrido en Santiago, que no se hicieron las paradas, no se hicieron en los puntos neurálgicos de la población. Para venir, por ejemplo, de la Herradura aquí, tendría que pagarse 2 pasajes. ¿Por qué? Porque hay que coger un concho para ir a donde está la primera parada de la Herradura a Santiago, para después pagar en el teleférico. Le va a salir más caro al obrero, al campesino. Por ejemplo, tú tienes que contar en la parte vial con buenos puentes, anchos, seguros, y túneles que haya cuando tenga que atravesarse una montaña o determinado río, porque también por debajo de los ríos se pueden hacer túneles. Y todo eso va a reducir drásticamente los tiempos de traslado en áreas montañosas. Pero nosotros, por ejemplo, en Santiago, ahora es que se está construyendo un monorriel, pero todavía no se tiene conciencia porque no se ha empezado una política de concientización al pueblo. Hacerle ver lo que es el monorriel, lo que va a significar, dónde van a estar sus paradas, para que el pueblo vaya enamorándose. Pero a través del monorriel, la persona que vive en Pekín y llega a la zona franca Víctor Espaillá a trabajar, va a llegar en minutos. Pero también podemos tener un control de los autobuses y también podemos tener un control de hacer el transporte por la vía del río Yaque. Retomando el río Yaque, y eso mismo pasaría en la capital y en donde los pueblos ya que han ido creciendo se puede aprovechar. Nosotros queremos hacerles saber a ustedes que el poder hacer el traslado de un sitio a otro debe llevar consigo tranquilidad de espíritu y paz. Pero si tú te encuentras con entaponamiento y ves que no va a llegar a la hora, ya tú te excitas, ya tú te alteras anímicamente. En el trabajo tú no vas a ser el mismo, no va a dar lugar al mismo rendimiento del ayer, ni tampoco va a influir de forma positiva en la calidad del producto como trabajador que se pone a tu cargo. Por esa razón, tenemos que buscar cómo tenemos un transporte ágil
que yo pueda coger desde mi casa a Santiago, porque vivo en las afueras, camino a Licey, porque haya un tren que ligue a Santiago con Licey. Haya un tren que vaya a Tamboril o un monorriel. Que haya una vía férrea que llegue a Villa González, a Navarrete. Y que también podamos tener una comunicación muy rápida entre la capital y Santiago y los pueblos del Cibao a través de trenes. Todo es planificar. No tenemos el dinero, claro que podemos buscarlo. Podemos llegar a acuerdos con empresas como China, como los Estados Unidos, Francia. Otros países lo están haciendo. ¿Por qué no podemos hacerlo nosotros? Trenes que en vez de durar 2 horas y media para llegar a la capital, ya en 45 minutos o 1 hora, llegamos en paz, llegamos tranquilos, aptos para trabajar. Pueden ir de Santiago a trabajar a Navarrete, de Navarrete a Santiago, y van a llegar en paz, tranquilidad, y a menor precio, con descanso, con un donaire de alegría. Fíjate, el transporte colectivo no podemos seguirlo dejando como está, porque nos hemos llenado de carros por toda parte, porque no ha habido una política de control para esos vehículos. Yo te voy a poner un ejemplo, y ahora me voy a ir al transporte de los conchos. Hoy, el jueves, mejor dicho, tuve la oportunidad de pedirle al mensajero de la oficina que parara un concho público que fuera vacío, y a esa persona lo parqueara en el parqueo de la oficina, y que yo le iba a compensar el tiempo para hacerle preguntas. Y esas preguntas quiero compartirlas contigo. Un chofer, ¿a qué hora empieza usted a trabajar? Yo pongo la alarma, me dice, del despertador a las 5 de la mañana. Salgo de mi casa a las 5:30 aproximadamente. Eso lleva a otra pregunta. ¿Y a qué hora? ¿Y hasta qué hora usted dura conchando? Hasta las 7 de la noche. Óigase, desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche, ¿cuántas horas lleva ese señor dando vueltas con todos esos entaponamientos? ¿Cómo se va poniendo su espíritu? ¿Cómo se va poniendo su mente? ¿Cómo empieza a latir el corazón de ese chofer? Ya cuando llega a las 12 del día, y todavía tiene que seguir hasta las 7 de la noche, 7 horas más. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 horas al día. Entonces tengo que hacerle otra pregunta. ¿El carro es suyo? Sí, es mío. ¿Y como cuánto gasta usted en el día de combustible y aceite? Me dice que gasta como 1.600 o 1.500. Ante el flujo que hay en la calle de entaponamiento, en la pérdida del tiempo y el carro encendido. Y entre lo que usted gasta y lo que usted produce, ¿como cuánto le queda limpio para usted y su familia? Eso varía, Señor, pero no podría ser limpio, porque yo tengo 4 hijos y tengo mi mujer que no trabaja. Entonces me está quedando 1.500 o 2.000 pesos. ¿Podrá ser eso suficiente? ¿Y usted paga alquiler de casa o tiene casa propia? Yo pago alquiler. Paga 6.500. ¿Tiene celular? Sí, pago 2.000 o 2.700. Fíjese usted cómo van ya en 2 partidas, en el celular y la casa de alquiler ya está pagando 8.000 y pico, casi 9.000 pesos. O sea, los 1.600 que gana diario, y ahí que ir restando 9.000. Pero ahí no está el papel de sanitario, ahí no está la luz, ahí no está el agua, ahí no está lo que tiene que darle a los niños para ir a la escuela, ahí no está lo que él tiene que dejarle de diario a la mujer para comer, desayunar, comer. Y me dice que cuando da
ya como a las 10 tiene que pararse en la casa, tiene que ir para ir dejándole un avance a la mujer de lo que se va a gastar en la casa. Tiene esa presión. No solo de los tapones, no solo si consigue o no consigue pasajero, sino cuánto tiene que dejarle a su mujercita. Es decir, esos hijos ahora se encuentran que ya han crecido y terminaron el bachillerato, 2 de ellos. Y le pregunto, ¿y van a seguir estudiando? No, licenciado. ¿Cómo que no quieren? Porque trabajan. Se acostumbraron a manejar unos pesos. Pero alguien le habla, asiste a alguien a conversar con ellos, a motivarlo, a darle ánimo, a hacerle ver la importancia de que se hagan técnicos, bachilleres técnicos. No, nadie nos habla, licenciado. Nadie dice nada. Y trabaja de lunes a sábado, solo tiene libre los domingos. Voy a hacerle otra pregunta, pero tiene que contestarla como si fuéramos 2 amigos hablando en el parque. ¿En algún momento usted ha sentido molestia en su espalda? Sí, licenciado. ¿Ha sentido molestia en los riñones? Sí, licenciado. ¿En algún momento usted se siente como que el cerebro le quiere explotar? Sí, licenciado. ¿Su carro tiene aire acondicionado? Sí, pero se dañó. Pero aunque esté bueno, no lo uso, porque entonces no voy a poder cubrir todos los gastos, porque el consumo sería más grande. Le pregunté, ¿usted pertenece a una federación? Sí, licenciado. Pero nos encontramos, le digo, ¿y le dan conferencias? No, lo educan. Tal vez una vez cada 2 años llevan a alguien a hablar. Pero fíjese, el sindicato se encuentra que hay personas que tienen hasta 40, diríamos, el derecho de la ruta, o sea, tienen derecho a lo que le llaman, ahora se me fue el nombre, del dueño para poder usar el movimiento. El emblema, me dice aquí el amigo, el que tiene a bien firmar esto. Y esa entonces se lo da 400 pesos a la federación. Y la federación nos cobra a nosotros 1,000 pesos semanal. Eso tiene que rebajárselo a lo que él se gana. Eso tiene que rebajárselo al costo de producción del chofer. ¿Y por qué nunca te hablan, no te llevan médico para hacerte ver qué significa en un carro vuelta y vuelta 10, 12 y 14 horas? ¿Cómo te afecta los riñones? ¿Cómo te afecta las piernas? ¿Cómo te afecta la parte circular, el movimiento de la sangre y de todo? No, licenciado, nunca se preocupan por nosotros. Nadie nos habla. Ay, Dios mío. Yo empecé a conocer los choferes públicos cuando la época que surgió estuvo UNACHOSIN, un sindicato poderoso, una ramificación del PRD, aquel sindicato que luchó por los derechos esenciales del pueblo, vivía en el seno, en el corazón de los trabajadores. No era un negocio, no era una compañía, no era una empresa particular. Se devivía por los choferes, luchaba por los choferes. Recuerdo que Negro Vera iba a dar conferencias, yo iba a dar conferencias, traían otra gente, me llevaban a la capital, me llevaban a otros pueblos y a otros con amor. Pero ¿quién te habla a ti? ¿Quién te defiende? ¿Quién te educa? ¿Quién te ayuda a conocer el por qué tú sufres? Y me encuentro que en una de las preguntas, él dice que la gran mayoría no están en el régimen del sistema de la seguridad social. Y ese trabajador, por el tipo de trabajo, un día va a sentir
tener problemas de salud con sus riñones, con sus pulmones, con sus caderas, en sus piernas y en sus pies. Llegará a ser un hombre mañana hasta paralítico. Nadie le habla. Una vez me invitó el sindicato de autobuses o de minibuses de Mao a Santiago a dar una conferencia en el salón del ayuntamiento de Mao. Estaba lleno. ¿Cuántos choferes? Y un día que salgo del cementerio, tengo que pasar por donde está la parada aquí en la 30 de marzo, al final, y me vocean: licenciado, venga a ver. Tenían allí en la gaveta un cepillo, tenían perfume y tenían desodorante. Y ya le exigieron que tenían que tener uniforme, un kepi y un uniforme bonito. Mire, estamos haciendo todo lo que usted nos dijo. ¿Por qué le decía lo del perfume, lo de peinarse? Porque siempre por vanidad y para que se sientan bien los pasajeros, tiene que oler bien, tiene que preservarse lo que llamamos el grajo, tiene que emanar y brotar un olor que inspire la alegría a los que van allí con él. Y se sintieron contentos. No sé si hoy siguen haciendo eso, o si se perdió o llegaron nuevos choferes. Tú no eres chofer de carro público, como tampoco lo soy yo. Pero conocí sus sindicatos mucho. Y sí, conocí sindicatos de gran historia, de grandes luchas. Te preocupaba. Oía sus palabras, sus comentarios. Ellos sufren. Ellos lloran lágrimas de sangre. Es un ser que malpasa. Es un ser que tiene que oír hasta el lamento de aquellos pasajeros que salen de los trabajos y dicen: no me rinde lo que gané. Tengo un niño enfermo. Pero él se va autorretratando a lo que oyes. Y aquí en el país no hay una política para protegerlo. No hay una política para las federaciones o centrales, a través del gobierno o por ella misma, puedan cooperar para que tengan su propio vehículo y que sean nuevos y que pueda buscarse una modalidad de pago. No hay una política de asistencia social a favor del trabajador, del chofer público. Esos choferes de autobuses, de vehículos pesados, de patanas, de camiones, que tienen que amanecer, tienen que tomar la noche hasta la madrugada, y ahí vienen los accidentes porque se duermen, se cansan. ¿Y quién lanza un grito por ellos? Nadie. ¿Quién lo busca para hablarle? Nadie. ¿Quién le busca planes sociales y económicos? Nadie. Y encima de eso, sin la presencia de la política vial, de la política del transporte, de las rutas y de la naturaleza. Ya en China están haciendo el transporte colectivo aéreo como especie de pequeños carros. Lo están haciendo eléctrico, que no se afecte el medio ambiente. Ya están protegiendo el medio ambiente, el hábitat. Cuando fui a China la última vez, no podía a 100 metros ver nada porque todo era neblina de la contaminación. Hoy no. Están cumpliendo con la estrategia política. Cuando conocí Ámsterdam, capital de Holanda, con pasillos, con aceras especiales para las bicicletas, miles y millones de bicicletas, protege el medio ambiente. Con el transporte marítimo se han hecho canales especiales para el transporte de un sitio a otro, con infraestructuras de los ríos, para los ríos y marítimas, moderna. El transporte es rápido, con trenes, teleféricos, los más variados, sin importar su naturaleza. ¿Por qué no podemos nosotros? Porque todavía somos atrasados.
Somos atrasados mental y físicamente y económicamente, porque eso es lo que quieren hacernos ver, que no podemos avanzar, y se van en polémicas y discusiones estériles, en vez de ir educando, concientizando a un pueblo y al mismo tiempo dándole la respuesta. Ojalá que un día surja un partido que dirija el país. El partido controle y dirija el país, integrado por hombres y mujeres que aprendan y sepan amar la patria, no el interés particular ni personal. Ojalá que un día surja un partido con un programa de nación definido y en su elaboración integre el pueblo, lo haga copartícipe y llenarse de la sabiduría de un pueblo. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Eso debe saberlo usted, señor presidente. Y ojalá que los otros llamados líderes políticos comprendan y nunca olviden, para bien de todos, como dijo un gran mexicano, primero los pobres. Y si no le creamos condiciones para vivir con orgullo, con dignidad, y donde el amor sea la fuente inagotable de la inspiración, y para la inspiración del diario batallar, entonces no tendremos muy pronto la nación esperada, el pueblo esperado. Ojalá que ese Mesías político, hablamos de partido, no tarde en llegar con conciencia y con un concepto de lealtad y de dignidad. Deténganse a pensar en aquellos del transporte público, los que conducen los autobuses, las guaguas, los carros, porque ellos sufren y padecen. Hasta la próxima, si Dios quiere, hombres y mujeres del mundo.